Ahora sí. Hola, ¿te escucha? Ahí se escucha. ¿Sabes qué? Yo tenía una pregunta más que nada formal, porque sobre cómo se expresa la imagen de la imagen de estas funciones homográficas que estuvimos viendo. Porque vos habías dicho el otro día que se podía hacer como todos los reales menos el dominio, ¿no? O menos No, la asíntota menos, horizontal. exacto. Siempre en una función homográfica, Sí. la imagen la calculás como todos los reales menos el valor de la asíntota horizontal. Eso también se puede El, expresar como el intervalo sí, en el podés hacerlo. resultado, Podés ponerlo menos infinito hasta, no sé, el valor hasta de la la asíntota horizontal horizontal. con paréntesis, unión ese valor en adelante. Es Ok, exactamente lo mismo. ok, está bien. Sí, las dos maneras están bien. Ok, gracias. No, por nada. ¿Hay alguna otra duda? Y después estamos Sí. trabajando, estamos trabajando duro. No, no, ya sé, es que me llama la atención que cuando damos un poquito el espacio de consultas, no, la verdad que nos surgen preguntas, que no sé si es que no se animan o no están trabajando, les da vergüenza preguntar. No tengan vergüenza, eso, no sé, quizás uno dice, no voy a preguntar esta tontería y quizás es la misma duda que tienen un montón. Entonces anímense y pregunten, por más tonto que les parezca, eh, aprovechar ese espacio y poder ir avanzando estando seguros con lo que están haciendo. Ok, gracias. Entonces, dudas de algún ejercicio, mirá, no entendí este enunciado, o me trabé acá, no me salió la cuenta, no estoy seguro. Podemos hacer un ítem del ejercicio, no sé, 8 de la práctica 3, qué sé yo. Eh, Como ir trayendo esas cosas para que sea un poco más interactivo y no tanto que yo me siente, les escriba un par de ejemplos de cosas y que con eso hagan todo, porque en general no es lo normal que con un ratito de clase y leyendo unos textos a ustedes les salga toda la guía. De hecho, las clases presenciales siempre tenemos un espacio de 10, 15 minutos, no todos lo aprovechan, pero también hay un rato ahí de consulta y que pueden evacuar todas las dudas que la guía misma va trayendo. El primer parcial, hay que estar preguntando si es hasta la práctica 4 inclusive. Bueno, por lo visto no hay consulta, así que voy a retomar, voy a hacer un ejemplo más. José, Sí, acá, perdón, yo tengo una pregunta. En el momento de hacer la evaluación obligatoria me confundí un poco en esto y era cómo saber si el infinito es negativo o positivo por ejemplo, en la práctica 4, en el ejercicio 7, vemos esto y, y me re mareé. práctica 4 no, práctica 3. Ah, sí, perdón, sí. Práctica 3, ejercicio 7. No te preocupes mucho con ver el signo del infinito, que Ujú, igual lo podés hacer un poco con regla de signos, pero claro. lo importante en estos límites puntuales para ver si hay alguna asíntota vertical o no, es simplemente ver si la tendencia es algún infinito. Con el signo mucho ahí quizás Ah, no es ok, necesario ok. que te enrosques. Después si querés ver algún ejemplo puntual lo podemos hacer. Pero si no, una manera de poder hacerlo, yo mostré quizás con algunos dibujitos, y si no, cuando te dice un número, por ejemplo, no sé, el 7A, dice el límite cuando x tiende a 3 por izquierda, de uno Ujú. sobre 3 menos, de 1 sobre x menos 3, y otro uno, el límite cuando x tiende a 3 por derecha. Cuando dice por izquierda o por derecha, simplemente podés ver
qué signo tiene si vos reemplazás en esa función, por ejemplo, 3 por izquierda por un 2,9. Entonces, haces la cuenta en la función como que reemplazás por 2,9 y te fijas todo el resultado qué signo tiene. Si te está dando infinito, el signo del infinito es el signo que te da la función con 2,9. Y cuando vengas a 3 por derecha, sería un 3,1, haces la cuenta reemplazando la función esa por 3,1 y el signo del resultado es el signo del infinito. Ok, No sé si ahí buenísimo. más o menos se entiende. Sí, Esa es sí. una posibilidad bien rústica y que va a funcionar siempre. Hay veces que hay maneras un poquito más fáciles para no tener que estar haciendo toda la cuentita, y sobre todo cuentita que quizás hay que agarrar la calculadora, porque tenés que reemplazar por 2,9, multiplicar por 3, sumarle 2, dividir por no sé qué, y es medio largo. Y ahí yo voy a mostrar algunas maneras de hacerlo con unos dibujitos cuando el denominador es una lineal o es una cuadrática, y con justamente conocer las raíces de esa lineal o esa cuadrática, haces un dibujito y viniendo derecha o izquierda de la raíz, ves si el gráfico de esa lineal o esa recta que está en el denominador está arriba del eje o abajo del eje, es positiva, negativa, y después regla de signo con el numerador. Ujú. Esas serían las maneras. Dale, buenísimo, gracias. No, por nada. Profe, yo tengo otra pregunta. Dale. Los ceros de la función, ¿los saco igualando a cero como cualquiera? Siempre. ¿O? Cualquier función, sea una lineal, una cuadrática, un polinomio, homográfica, después cuando nos pase con exponenciales, logarítmicas, te piden raíces, igualás la función a cero y resolvés esa ecuación. Perfecto. Siempre es lo Listo. mismo. Hay que tener Y mano de después, ese tipo de ecuaciones, igualar una función a cero, hay que manejarlo con todo tipo de función. ok, gracias. Y después, ¿cómo sé cuándo tiende a cero o cuándo tiende tiende a más infinito o a menos infinito? Como cuando. Viste que Así en nosotros, el aire, no sé cómo decirte. Todo depende de lo que tengas para calcular. Depende de la función. me tengo que fijar también con el coeficiente principal y eso. Es que no sé de qué me estás hablando, porque vos podés tener un límite en los infinitos que sea un número, que sea infinito, o un límite puntual que sea un número, que sea infinito. No, me refiero cuando nosotros, por ejemplo, sacamos factor común que tenemos que determinar si tiende a, no sé, a 5, a 0 y a eso. Para asíntota horizontal con cociente Sí. de polinomios. Sí. La cuenta la tenés que saber hacer a ojo. Lo que habíamos visto de manera general es que en un cociente de polinomios, cuando eran del mismo grado el polinomio de arriba y de abajo, el límite en el infinito daba el cociente de coeficientes principales. Si el grado más grande estaba arriba, no había asíntota horizontal y se iba a infinito siempre la función. Y cuando el grado más grande está abajo, el límite daba 0 y había asíntota horizontal en 0. Eso en un cociente de Ok. polinomios. Cuidado si vos tenés varios términos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con varios términos? A que de repente, a ver si voy a mostrar acá en... Cuidado si, por ejemplo, vos de repente tenés un término así, donde el grado más grande está abajo, porque esto tiende a 0, pero después tenés un más 1. Entonces, esto tiende a 0, pero más 1, toda la función en el infinito va a tender a 1. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ojo si hay varios términos de ir mirando eso que Ahí conviene dijimos unir los recién. términos. ¿Eh? Ahí conviene primero unir los dos términos, sacando No, el no haría denominador. eso. No, al Ah, contrario. Los manejás por separado y decís, el límite de esto tiende a 0, el límite de 1 en el infinito tiende a 1, 0 más 1, 1. Porque en la ok. misma cuenta de estar juntando, uno puede llegar a hacer algún lío ahí. Alguna cosa mal. Okay. Sí. Entonces, mejor manejen, a ver si acá hay algún otro ejemplo.
Tengan los términos, acá también, ven, hay dos términos, acá hay dos términos. Los dejan separados, pero lo que digo es, si hay varios términos, cuidado con esa reglita general que uno dijo, porque si tenés varios términos hay que mirar un término con esa reglita, el otro término con esa reglita, y después sumar, restar según lo que esté haciendo cada uno. Lo mismo si el término con la función te da infinito y le sumás o le restás, sigue siendo infinito. Sí, sí, algo se va a infinito y le estás sumando, restando Claro. 1, 2, 3, 5, va a ser infinito. Eso sí. Okay. ¿Alguna duda más? Puede ser una duda de un ejercicio puntual también. Yo tengo una duda de la actividad 4, ejercicios adicionales, el 4.2. A ver, decime cómo era. No, tengo una duda en cómo despejar a x2 más 8. Cómo despejar la A. Pero decime a ver qué dice bien el ejercicio. Dice f de x igual menos 6x2 más 4x menos 1. 6x cuadrado más 4x. No, sí, más 4x menos 1 sobre Sí. ax2 más 8. No me quedó Sí. claro cómo despejar la A para poder ¿Qué dato te dice realizar. el ejercicio? ¿Te Dice, da algún dato con las asíntotas? claro, me dice, dada esta función, calcular el valor A perteneciente a los reales, tal que la recta de la ecuación y igual 3 sea la asíntota horizontal de la función. Bueno, nosotros hicimos algo así, no la clase pasada, la anterior, que no sé si si estuviste o lo viste. Sí, pero no me quedó claro, perdón. Vos, si tenés esta ecuación igual a 3 como asíntota horizontal, quiere decir que el límite en el infinito de f de x tiene que dar 3. ¿Estamos de Ok, acuerdo con eso? sí. Entonces, por un ratito, olvídate que el límite de la función tiene que dar 3 y preguntémonos cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de f. Menos 6x cuadrado más 4x menos 1, que uno tiene que saber hacer la cuenta, pero si venís más o menos practicando bastante límite, a ojo me podés decir cuál es el resultado o no. Menos b sobre a. Este era un b, no, es un 6, ¿no? Ah, perdón, menos 6. 6. Menos 6 sobre a, ¿no? Porque como estos polinomios son del mismo grado, ya sé que el resultado es coeficiente principal. Y eso es igual a 3. Eso a ojo, pero si no, ¿uno qué haría? Como esto es infinito y esto también, tengo indeterminación infinito sobre infinito, saco factor común x cuadrado arriba y abajo. Y si saco x cuadrado factor común arriba, me queda menos 6 más 4 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Me siguen todos, ¿no? Sí. Divido cada uno de estos tres términos de arriba por x cuadrado, me queda esto. Y ahora cada uno de estos dos términos dividido por x cuadrado queda a más 8 sobre x cuadrado. Y ahora todos estos términos, 4 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 8 sobre x cuadrado, cuando x se va a infinito, que está dividiendo, infinito al cuadrado sigue siendo infinito, todos estos, resultado que uno cuando lo practica ya lo incorpora, que aparecía todo el tiempo, número sobre algo que tiende a infinito, se va ese término a 0. Entonces esto se va a 0, esto también, esto lo simplificábamos, y entonces todo este límite da menos 6 sobre a. Ahora, el límite me da menos 6 sobre a. Y como igual a 3 es la asíntota horizontal, ese límite tiene que dar 3. Entonces, si junto esto con esto, quiere decir que menos 6 sobre a tiene que ser igual a 3. Y ahí uno despeja que a vale menos 2. Ah, listo, muchas gracias. Y después, con ese valor de a, una vez que lo reemplazás,
podés buscar las asíntotas verticales. Ok, muchas gracias, ¿Está? me quedó claro. Sí. Sí. Ahí mirás el dominio, tenés 2 restricciones, cada restricción le haces la cuentita y ves si da infinito es asíntota, si no da infinito no es asíntota vertical. ¿Ok? Ok. ¿Alguna cosita más? Nada. Bueno, vamos a ver si podemos terminar la práctica 3. Tenemos 2 temas por delante, uno muy cortito, que en realidad casi leyéndolo no sería necesario que le dediquemos mucho, pero voy a mostrar un ejemplo y mezclando ese ejemplo con lo anterior repasamos un poquito de función homográfica. Entonces vamos a ver primero composición de funciones. Composición de funciones es un tema que si uno quiere ser bastante detallista, formal, hay un montón de cuidados que uno debería tener a la hora de hacer las cuentas cuando uno compone funciones, que muchas veces se utiliza para hacer cambios de escala o cosas por el estilo. Lo que hacemos en esta materia básicamente es simplemente componer para armar alguna función un poco más compleja, si quieren, y esa función estudiarla después. ¿Sí? Componemos y le buscamos las raíces. Componemos, armamos una nueva función y le buscamos las asíntotas. Componemos y, bueno, lo que sea. Entonces, básicamente lo que hay que tener muy claro con la notación es, cuando uno tiene algo escrito así, F compuesta con G, esto se lee F compuesta con G, que básicamente cuando está escrito en este orden es que la segunda función se meta dentro de la primera. Entonces, muchas veces también podemos escribir exactamente lo mismo así, que básicamente es como evaluar la función f en lugar de hacerlo en un número, cuando uno dice hago f de 4, que pone un 4 acá adentro, en lugar de evaluar en números, evaluamos en funciones, ¿sí? Metemos la función adentro y nos va a quedar una nueva función armada. Entonces hay que prestar atención si el enunciado, el ejercicio, lo que estemos queriendo hacer es f compuesta con g, o si está esto mismo escrito al revés, que esto se lee g compuesta con f, que en realidad es agarrar la función g y adentro meter la función f, es como evaluar la función g en f, ¿sí? Entonces, si uno presta atención a esto, básicamente es lo único donde puede tener algún problema, porque después hay un montón de detalles cuando uno compone, uno debería mirar el dominio de la función que va a componer, de una, de la otra, cómo queda la composición, y un montón de cuidados que en esta materia miramos para un costado y no nos metemos con eso, ¿sí? Entonces, en general van a ver como notación que uno arma una función h, que es la composición de esas dos funciones. Entonces, por ejemplo, agarro una función f, que es una función lineal, no sé, 2x más 1. Agarro una función g, por ejemplo, una función cuadrática, x cuadrado más 2x menos 1, y me puedo armar una función h, por ejemplo, o una h1, que va a ser f compuesta con g. Si es f compuesta con g, como les dije hace un ratito, siempre la que aparece en segundo lugar es la que va adentro de la primera, ¿sí? Entonces, f compuesta con g nos va a quedar 2 por donde está la x. ¿Se entiende, no? Que esto sería, si yo quiero hacer f de 3, ¿qué hago? Donde está la x pongo un 3. Si yo ahora quiero hacer f compuesta con g, donde está la x, voy a poner la función g. Entonces me queda 2 por
acá adentro pongo toda la función g, ¿sí? 2x, 2 por x, más 1. ¿Está eso? Acá ya está, listo, tengo la composición. Después a esta función me van a pedir hacer algo de lo que venimos trabajando, ¿sí? Buscar asíntotas, calcular máximos, mínimos, crecimiento, hacer un gráfico, buscarle las asíntotas, no sé, nos pueden pedir cualquier otra cosa a esta función que en general la llamamos h, r o con la letra que quieran, ¿sí? En este caso nos quedó esta función. Ahí Esta es una resuelvo función... primero, perdón, Sí, una pregunta. Ahí resuelvo primero con la distributiva y después hago el trabajo que me pidan. sí, 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 vos acá podés acomodar un poquito, que es 2x cuadrado, si querés hacer distributiva, más 4x menos 2, más 1, y después este menos 2 más 1 lo Los demás, reescribís claro. y te queda así. Y ahí te quedó Claro. una cuadrática. Después Ok. con esta cuadrática harás algo. Y es distinto si me piden armar una función que sea una H2, la llamo, que es G compuesta con F, ¿sí? En este caso es metemos adentro de la G la función F. ¿Esto qué es? En cada X, así como decía recién, si yo quiero hacer, no sé, G de 3, donde está la X acá y acá, ahora está en dos lugares, tengo que poner un 3. En este caso, como hago G compuesta con F, donde está la X, en estos dos lugares, tengo que poner toda mi función lineal F. Entonces, en este caso me quedaría 2x más 1 al cuadrado más 2 por 2x más 1 menos 1. Acá ya está la composición. Después podemos acomodar un poco, ¿sí? Se puede acomodar un poquito. Y va a quedar también en este caso una función cuadrática que es distinta de la anterior, ¿sí? En general, podemos decir así, en general, F compuesta con G es distinto de G compuesta con F. ¿Sí? En general es distinto. Hay algún caso particular, en algún momento lo vamos a mencionar, donde hacer F compuesta con G o G compuesta con F es indistinto, ¿sí? Hay veces que da lo mismo, pero en general no. Entonces, tienen que estar muy atentos, insisto, en el enunciado cuando arranca el ejercicio, si dice F compuesta con G o G compuesta con F, porque ustedes se equivocan en la composición, en el orden en que hay que componer, y bueno, automáticamente les va a pasar que todo el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Porque si ya la en función nueva H la arman mal, porque componen al revés, todo lo que les pregunten sobre eso después va a estar mal. ¿Está bien? Entonces, al principio en la práctica 3, la parte de composición arranca en el ejercicio 15, ¿sí? Tienen una serie de ejercicios F y G, y les dicen calcular F compuesta con G y G compuesta con F. Así que van a ir componiendo y van a ir viendo, ahí va a quedar bien claro, que componer en un sentido y en el otro, en general, no les va a dar lo mismo, salvo algún ejercicio por ahí, ¿sí? Y después podemos ver bien qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, podemos tener una función f que sea, no sé, x más 2, una función g que sea 2 sobre x más 1 menos 5, y les digo que h, ¿sí? Sea f esta función, g esto, y h supongamos que es f compuesta con g. El ejercicio es hallar la función h y dar la ecuación de sus asíntotas, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, si esto es f y esto es g, y h es f compuesta con g,
¿sí? De nuevo, f es esto. Donde está la x, metemos la función g. Entonces me queda 2 sobre x más 1 menos 5 más 2, ¿sí? Donde está la x, ponemos todo esto, esto es la x, más 2, más 2. Y ahora este menos 5 más 2, me queda el 2 sobre x más 1 menos 3. Esto es h. Ahora esta h queremos buscarle la ecuación de las asíntotas. Esta es una función homográfica de las que hablamos la clase pasada, que más que ecuación de las asíntotas, si quieren como repaso, podemos estudiarla completa, podemos mirarle el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio de esa función? ¿Dónde estaría el problema? El problema estaría en exacto, el problema estaría en menos 1, así que el dominio son todos los reales y le sacamos el menos 1, que es el que me anula este denominador. Para la imagen necesito calcular la asíntota horizontal. ¿Cuánto vale el límite en el infinito de h? ¿Sí? Menos Si esto 3. es h. Exacto, ni siquiera hay indeterminación, ¿no? Porque el límite en el infinito tenemos este término que queda 2 sobre infinito tiende a 0, menos 3, menos 3. Así que tenemos una asíntota horizontal de ecuación igual a menos 3. Así que la imagen van a ser los reales menos ese valor. ¿Sí? ¿Quién va a ser la asíntota vertical? Recuerden que estas funciones, las homográficas, siempre tienen una vertical y una horizontal. ¿La vertical dónde va a estar? X tendiendo a menos 1. Exacto, menos 1, la restricción del dominio sería mi candidato a asíntota vertical. Después puedo hacer el detalle de venir por derecha, por izquierda, menos 1. Lo que va a cambiar venir por derecha o por izquierda es que sea positivo o negativo lo que está acá abajo, que tiende a 0. ¿Sí? Menos 1 más 1, esto tiende a 0. Pero sin mirar el detalle del signo, este 2 sobre algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? Este era un resultado de límite importante que también aparece un montón en la guía. Número sobre algo que tiende a 0, ¿a dónde tendía? Infinito. Infinito, ¿sí? Cuando divido por números muy chiquitos, el resultado es cada vez un número más grande. No nos metemos con el detalle del signo, es infinito. Infinito menos 3 va a ser infinito. Como da infinito, la restricción del dominio, ¿sí? A donde toma el límite, es mi asíntota vertical. ¿Sí? Tengo asíntota vertical en menos 1, horizontal en 3, en menos 3, perdón. Supongamos que queremos calcular ceros, positividad y negatividad. Entonces, los ceros, sí o sí tengo que hacer la cuentita. ¿Sí? F, ¿no? Es h en este caso. ¿Sí? Agarro la función h, la igualo a 0. ¿Cómo calculamos las raíces de esto? ¿Cuál sería el orden para despejar acá? Paso el 3 sumando. Claro, no lleguen a pasar un clásico error, es que en esto quieren pasar lo que está acá abajo multiplicando, teniendo otro término ahí. ¿Sí? Primero pasar el 3 sumando, fundamental, y acá después la cuentita ya sale más fácil. Ahí sí, paso esto multiplicando. ¿Sí? 3 sobre x, 3 por x más 1. Y acá me queda 2 igual a 3x más 3. Paso el 3 restando y el 1 y este 3 restando y después dividiendo. ¿Sí? Queda menos 1 igual a 3x. Así que x es menos 1/3. Esta es mi raíz. Y ahora, para positividad o negatividad, hay dos maneras. Yo la vez pasada les mostré haciendo la tablita, que solamente la voy a plantear, pero no voy a hacer toda la cuenta. Si tengo que hacer la tabla
para ver positividad y negatividad. ¿Qué tenía que tener en cuenta para armar los intervalos, además de la raíz? El dominio. X igual a menos 1. Exacto. Cuando trabajamos con polinomios, uno solamente pensaba en las raíces y paraba en las raíces, pero porque ahí la función era continua, ¿sí? El dominio eran los reales. Ahora, yo tengo una discontinuidad, entonces para poder aplicar bien el corolario del teorema de Bolzano para ver el signo de cada intervalo, uno debería tener en cuenta ceros y el dominio de f, en realidad las restricciones del dominio, ¿no? Entonces la tablita me va a quedar, tengo raíz en menos 1/3 y discontinuidad en -1. El que aparece primero es la discontinuidad, ¿no? Primero voy de menos infinito a -1, la discontinuidad, de -1 a menos 1/3, la raíz, menos 1/3 en adelante. Si quiero hacer toda la cuenta con la tablita, sería algo así. Y cuando completo la tabla, acá pongo la función, tengan en cuenta que -1 es la discontinuidad, entonces acá la función no existe, y en menos 1/3 la función vale 0. Ahora, viendo parado en la discontinuidad y en la raíz, estos 3 intervalos que me quedaron acá son intervalos donde la función es continua, cumple con la hipótesis del corolario del teorema de Bolzano, y acá dentro de cualquiera de estos intervalos no hay raíces, porque la idea es que todas las raíces que había ya fui parando, que es una sola, y paré en la discontinuidad. Entonces son intervalos donde f es continua, no tiene raíces, cada intervalo tiene un signo determinado. Y me alcanza con saber el signo en un lugar del intervalo para saber el signo de todo el intervalo, ¿sí? Si en un lugar es positivo, todo este intervalo va a ser positivo. Si es negativo, todo va a ser negativo. Y así con cada uno. Entonces, una manera es arman la tablita y se ponen a evaluar en un numerito de acá, en uno de acá, uno de acá, y van sacando el signo. Otra posibilidad, que en este caso, cuando uno ya lo practica un poco, es para mí un poco más rápido, más sencillo, más fácil, es hacer un dibujito de la función. Porque de estas cuentas que hicimos, mirar el dominio, mirarle las asíntotas, bueno, acá todo el tiempo estoy poniendo f y es h, ¿sí? Además del dominio, el mirar el dominio, las asíntotas, la raíz, es toda la información que necesito para hacer un dibujito rápido de la función homográfica, que se acuerdan que era, pongo los ejes, x e y, marco las asíntotas, tiene vertical en -1 y horizontal en -3, supongamos que el -3 está por acá abajo. Y se acuerdan que respecto de las asíntotas, ¿sí? Acá voy a marcar, este es -3, acá está la vertical -1. Respecto de las asíntotas, de estas líneas punteadas que marqué acá, el gráfico de estas funciones son dos hipérbolas en estos dos cuadrantes o en estos dos, ¿sí? Siempre hipérbolas en cuadrantes opuestos. Con un punto, si yo elijo un punto cualquiera del gráfico de la función, ¿sí? Evalúo la función en cualquier lugar y cae en este cuadrante, ya sé que la hipérbola está acá y acá. Si cae en este cuadrante, ya sé que está, ¿sí? Según en qué cuadrante caiga, con un punto ya determino el gráfico. Aproximado, ¿sí? No en escala, todo perfecto. Y si encima ese punto, porque puede no tener, pero si ese punto encima es la raíz, fíjense que automáticamente la raíz, supongamos que acá está el -1/3, ¿sí? Este es -1, este es el 0, acá está el -1/3, esta es la raíz. Caí en este cuadrante, automáticamente sé que el gráfico de esta función es así y así. Automáticamente. Y mirando este gráfico, de regalo, porque usé la raíz como punto para hacer el gráfico y ya tenía las asíntotas, de regalo me sale que desde -infinito hasta la discontinuidad, el gráfico está bajo el eje, ya veo que es negativa.
desde la discontinuidad, ¿sí?, hasta la raíz, que es menos un tercio, el gráfico está arriba del eje, es positiva, y desde la raíz en adelante, el gráfico queda abajo del eje, es negativo. ¿Sí? ¿Cómo saco estos signos? Mirando el gráfico. ¿Me siguieron ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Entonces, una vez que hago todo esto, puedo pasar en limpio, lo voy a poner acá, y decir, me quedó conjunto de ceros, el menos un tercio, conjunto de positividad, el intervalo menos 1 menos un tercio, conjunto de negatividad, menos infinito menos 1, unión, menos un tercio más infinito. ¿Sí? Y mirando el gráfico, y así lo hacemos completito, ¿cómo se comporta esta función respecto del crecimiento o decrecimiento? ¿Es creciente, es decreciente, un poco y un poco? ¿Estrictamente decreciente? Decrece en todo su dominio, porque yo me paro en el eje de las X, camino hacia la derecha, y caminando hacia la derecha veo que acá los valores de Y vienen bajando. Pego un salto en la discontinuidad, camino hacia la derecha y veo que los valores de Y vienen bajando. Entonces, esta función no crece, ¿sí? El crecimiento es vacío, y el decrecimiento queda de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. ¿Sí? ¿Se puede poner Entonces, R menos menos 1? ponele, sí, te lo podemos dejar pasar. ¿Sí? Quizás con los crecimientos y decrecimientos hay que tener un poco más de cuidado con cómo se escribe, pero sí. ¿Sí? Es creciente en su dominio y decreciente en su dominio. Cuando estén estos dos cuadrantes, las hipérbolas, las ramas son crecientes. ¿Sí? Así que simplemente hay que mirar si están estas dos o en estas dos respecto a las asíntotas. ¿Estamos? Bueno, con composición, la verdad que no quiero estar mucho más tiempo con esto. La idea es meter una función adentro de otra y después hacer cosas de lo que ya venimos practicando. ¿Sí? Hay algunos ejercicios acá en el 17 que les ponen con algún parámetro. ¿Sí? La función f tiene un parámetro k y les dicen hallar los valores de k de manera que g compuesta con f, ¿sí?, evaluada en 1, valga menos 4, entonces hacen la composición, g compuesta con f, hay que meter f acá adentro, queda el parámetro sk, cuando evalúan en 1, toda la composición evaluada en 1 son numeritos, salvo el parámetro k, lo igualan a menos 4 y despejan, ¿sí? ¿Cómo? Y una ¿Cómo vez va que todo tienen, en 1? porque ¿Reemplazás la acá, X por 1? claro, porque acá donde está, para que entiendan la notación, cuando está escrito así, esto es el X. Entonces, componés, como te dice G compuesta con F, la composición donde está la X la reemplazás por 1 y lo igualás a menos 4, y ahí vas a despejar K. ¿Sí? Pero porque te lo da acá el enunciado, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, sí. Y la idea es que una vez que tienen ese valor de K, después el ejercicio les dicen, bueno, calcular F compuesta con G en 1. O sea, componer al revés de lo que hicieron acá. Una vez que tienen K, lo componen estas funciones al revés, evalúan en 1 y bueno, les dará algún resultado. Profe, Sí, entonces creo que no sé si entendí bien, pero entonces cuando vos componés las X de F valdrían 1. no. Una vez que haces la composición, mirá, vamos a ver cómo sería en este caso. Ujú. Yo tengo la F,
que es x más k. G, que es 2 sobre x. Y te dicen que G compuesta con F evaluada en 1 es menos 4. ¿Sí? Entonces, lo primero que haces es G compuesta con F. G compuesta con F es la función F, la metes adentro de G. ¿Sí? Esta va dentro de G. Entonces, donde está la X acá abajo, pongo la función F. ¿Sí? Es 2 sobre X más K. ¿Estamos de acuerdo? Esto es G compuesta con F. ¿Me siguen todos? Sí. A esto nadie le puso un nombre, pero la podría llamar H si quieren. Ahora, esto, G compuesta con F, evaluado en 1, me queda 2 sobre 1 más K. Y esto es lo que me dicen que vale menos 4. Acá uno hace las cuentitas, despeja acá. Y una vez que tienen ese valor de K, tienen este numerito, el ejercicio le dicen, bueno, ahora decime cuánto vale F compuesta con G en 1. Hacen la composición al revés, evalúan en 1 y se fijan qué da. ¿Está? Ok, ya entendí. Y Gracias. son ejercicios de ese estilo, con algún parámetro que hay que componer o buscar. Acá, por ejemplo, les dan esta F con un parámetro K, G, que es una homográfica, y le dicen encontrar el valor de K de modo que, bueno, algo parecido al anterior, G compuesta con F en 1 valga 5. Para el valor de K hallado, bueno, calcular la composición al revés. Son todos como de ese estilo, ¿sí? Pero yo creo que esto, con el material que pueden leer y con lo que conté, no sé si vale la pena perder más tiempo. Me gustaría meterme con el tema que sigue para poder cerrar la práctica 3, que es función inversa. A mí función inversa, cuando lo damos en la clase presencial, a mí me gusta dar detalles de este tema que quizás en la materia no los tenemos muy en cuenta, que tiene que ver con la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de las funciones. Nombres o características que puede tener una función, que en general alguna vez vemos en el secundario, por lo menos en mi caso, lo tenía de nombre, pero nunca había entendido nada qué significaba cada una de esas cosas, hasta que en algún momento lo tuve que usar en serio. Pero a mí me gusta siempre contarlo porque hay algunos detalles que uno puede ver después en otros temas más adelante. Pero bueno, visto la situación, les voy a contar así muy brevemente la idea de función inversa, para que tengan algunas herramientas y puedan avanzar acá. Para función inversa, la idea, si quieren, como con diagrama de Venn, ¿sí? Relación entre dos conjuntos A y B, yo puedo tener un elemento de acá que se relaciona a través de alguna función con otro elemento de acá, ¿sí? Y me puede llegar a interesar hacer el camino de vuelta, ¿sí? Agarrar este elemento y volver con alguna función del elemento del que partí. Ahora, para poder hacerlo, hay algunas características que tiene que tener la función, y es básicamente, así un poco resumido, que la relación entre los elementos de A y de B es 1 a 1. O sea que yo no puedo tener un elemento de acá que vaya a este mismo elemento en B. Porque si tengo dos distintos que van al mismo, cuando quiero hacer la vuelta, no sé a quién ir, si a este o a este. Ese sería un primer problema. Y el otro problema es si yo tengo acá algún elemento que está suelto y quiero hacer la vuelta, me queda ese elemento suelto que no sé a dónde mandarlo. ¿Está bien? Entonces la idea es, un elemento de acá se relaciona con uno de acá. Otro elemento de acá se relaciona con uno distinto de acá. Si este lo llamo Y1, este Y2, X1, X2, este va con este.
Y así puedo tener un x3 que va a un y3. Mientras la relación sea 1 a 1, esto es básicamente que la función sea biyectiva, yo voy a poder agarrar cada uno de estos elementos y hacerle el camino de vuelta. Agarrar este elemento y3 y hacer el camino de vuelta. Agarrar este elemento y1 y hacer el camino de vuelta, ¿sí? Y ese camino de vuelta se hace a través de lo que llamamos la función inversa. Esta es mi función que voy de A a B y tengo mi función inversa que voy de B a A. Entonces, esto es la notación de función inversa para que quede claro. Esto es la notación de función inversa y aclaro por las dudas que no es 1 sobre f, ¿sí? No se confundan si dice f a la menos 1 con 1 sobre f, ¿sí? Esta es la notación para llamar función inversa. De hecho, si miran en su calculadora, van a ver, por ejemplo, que la tecla sen de x, para cuando veamos funciones, igual funciones trigonométricas no lo vemos, pero no importa, vamos a mencionar algo, tienen arriba la función inversa que dice sen menos 1, el arco seno, ¿sí? Tienen seno, arco seno, coseno, arco coseno, y todas esas funciones, arco seno, arco coseno, arco tangente, aparecen sen menos 1, cos menos 1, tangente menos 1, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo hago el camino de vuelta, gráficamente, si yo tengo una función que tiene alguna forma y tengo un punto que, por ejemplo, en A la función f vale b, ¿sí? F de A es igual a b, eso quiere decir que mi gráfico tiene el punto a b. En mi función inversa, la función inversa en b tiene que devolver el a, ¿sí? Entonces, en mi función inversa, yo tengo un punto que va a ser BA, ¿sí? Entonces, este punto me va a aparecer como espejado acá. Y si uno va armando para cada punto de F su espejo, ¿sí? Tengo este punto de acá, no sé, 4, 2, en mi función inversa voy a tener el 2, 4. Y todos los puntos se van a ir espejando respecto de este eje de simetría, que sería igual a X, ¿sí? Y a medida que voy teniendo ese espejo, voy a ir teniendo el gráfico de mi inversa, que va a ser algo así, ¿sí? Todo un espejo respecto de este eje de simetría, ¿entiendes? Y si yo tengo acá un punto que va a estar sobre la línea igual a X, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este punto es el, no sé, menos 3, menos 3. Si tengo el punto menos 3 en una función, en la inversa, obviamente tengo el mismo punto. Porque si de menos 3 voy a menos 3, cuando quiero hacer la vuelta, de menos 3 vuelvo a menos 3. ¿Ok? Entonces, los puntos del gráfico de una función que caigan sobre esta línea son puntos tanto de f como de su inversa. ¿Ok? Entonces, esta simetría del gráfico de las funciones va a ocurrir siempre. Y ustedes básicamente lo que tienen que aprender a hacer es a calcular funciones inversas de algunas de las funciones que venimos trabajando. En general les van a aparecer alguna función lineal, alguna cuadrática, pero en las cuadráticas hay que tener cuidado porque toda la función cuadrática completa no es de relación 1 a 1, no le puedo calcular la inversa a todo, le puedo calcular la inversa por partes, ¿sí? Básicamente le puedo calcular la inversa a una rama de la parábola o a la otra. Las funciones homográficas sí cumplen esa relación 1 a 1, entonces puedo calcular inversa.
y vamos a hacer un par de ejemplitos en el rato que queda, que básicamente es calcular la ecuación de la función inversa y quizás hacer algún gráfico. Entonces, si yo tengo una función, vamos a resumir que va de A a B, mi función inversa va a ir de B a A. Siempre y cuando, si se cumple, que f es una función biyectiva. ¿Sí? Biyectiva es que la relación sea 1 a 1. O me puedo quedar con pedacitos de la función donde se cumpla la biyectividad. Ahí es donde puedo calcular inversa. Quizás no le puedo calcular inversa a todo, pero sí en un pedacito. ¿Sí? Ahora cuando veamos un ejemplo de una cuadrática, ahí va a quedar más claro eso. ¿Sí? Hay un teorema que dice que si f es biyectiva, sí, solo sí, f tiene inversa. El sí, solo sí es que estas cosas se cumplen para un lado y para el otro. ¿Sí? Hay teoremas que se cumplen, si pasa esto, entonces esto otro, pero si pasa esto otro, no necesariamente pasa lo anterior. Cuando hay un sí, solo sí, esta doble flechita significa que si ocurre que f es biyectiva, entonces f tiene inversa. Y también pasa al revés, que si f tiene inversa, entonces tiene que ocurrir que f es biyectiva. ¿Sí? Ese es el sí, solo sí. Entonces, vamos ya directamente con esto a ejemplos. Si yo tengo una función, como puede ser 2x más 1, esta es una función que va de R en R, ¿sí? El dominio son los reales, la imagen son los reales. Así definida la función, f tiene inversa. Aunque no conozca todavía quién es la función inversa, este conjunto pasa a ser mi dominio, ¿sí? Mi función va a ir desde R, donde llegó f, la función inversa va a ir desde R, y va a llegar a lo que era el dominio de f. ¿Sí? Siempre, si la función tiene inversa, el dominio de f es la imagen de la inversa, la imagen de f es el dominio de la inversa. ¿Sí? Por esto que estamos poniendo acá. Si yo tengo, de nuevo, conjunto A, conjunto B, si de acá a acá voy a f, dominio e imagen, si la función tiene inversa, la vuelta, lo hago con la inversa, los elementos de B son el dominio de la inversa, y los elementos de A van a ser la imagen de la inversa, ¿sí? A donde llega la inversa. ¿Se entiende esto, no? Esta idea es importante. ¿Ah? Siempre estos conjuntos automáticamente, si la función tiene inversa, si se cumple la biyectividad, los intercambio. La pregunta ahora es, ¿cómo puedo calcular la inversa? ¿Escucho alguna idea, sugerencia o lo que recuerden de cómo hacer esto? ¿Alguien me puede decir? Calculando I. ¿Cómo? Calculando I. ¿Qué es calculando ahí? Sacando la ordenada al origen. O sea, si yo tengo esta función, ahí Melanie va tirando, igualando ahí vamos acercándonos. La idea es que si f de x es esto, estamos de acuerdo que acá tenemos la coordenada y en función de x. ¿Sí? Y la idea es que en mi función inversa, si yo voy del elemento x y devuelvo un elemento y, en la función inversa la idea es tener el despeje al revés. ¿Sí? X en función de y. Entonces, acá hay dos maneras de hacerlo, y las dos está perfecto. Yo, con este ejemplo que es bien sencillo, muestro las dos maneras, y después cada uno lo hace como quiera. Yo lo hago de una manera porque ya estoy acostumbrado así,
pero se puede hacer de las dos maneras. Una forma es, algunos les enseñaron en el secundario, cambien y por x, acá pongo x, y donde dice x pongo y, ¿sí? Y ahora despejo y, ¿qué sería? Paso el 1 restando y el 2 dividiendo. ¿Me siguieron la cuenta? 1 restando y a lo que quedó el 2 dividiendo, y despejo y. Lo que quedó acá es mi función inversa. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera, en realidad es lo mismo, que yo estoy acostumbrado a hacerlo así, es, hago el despeje de x en función de y, o sea, esta es mi f, paso el 1 restando, y el 2 dividiendo, despejo x, y una vez que tengo el despeje hecho, en cada lugar que me quedó una y, la cambio por x. Y digo, mi función inversa es x menos 1 sobre 2. Obviamente, llego a lo mismo. Cambia en si cambio y por x al principio o lo hago al final. Eso es cuestión de gustos, pero es exactamente lo mismo y quiero que quede claro. En realidad la idea es que intercambio y con x, ¿sí? ¿Sí? En la función f tengo y en función de x, y la idea es que en la inversa tengo x en función de y. Pero después, para darle el nombre de función inversa, en cada lugar que me quedó la y, la cambio por x. Y entonces siempre escribo mi función, ya sea f o su inversa, con x. ¿Ok? Esta es f, 2x más 1, y esta es la inversa, x menos 1 sobre 2. F era una función lineal. La función inversa, ¿qué tipo de función es? ¿Alguien me puede decir? Lineal. Es lineal también, ¿sí? Que no les maree que acá hay un cociente. Fíjense que si yo reescribo un poquito, este 2 lo distribuyo acá y lo distribuyo acá, esto es 1/2 de x menos 1/2. ¿Sí? Es una lineal con pendiente 1/2, ordenada al origen menos 1/2. ¿Ok? Y si uno hace, solo para mostrarles, esta era f y acá voy a poner, esta era la inversa y esta era la f, las pongo juntas. Solo por mostrar lo que hacíamos hace un ratito, ¿sí? Yo tengo mi conjunto A y mi conjunto B. Doy un elemento, por ejemplo el numerito 1. Si yo hago f de 1, ¿cuánto vale f de 1? ¿Alguien me puede decir? Se aplicó f acá. 2x. No, f 3. de 1, ¿cuánto vale? 2 por 1, 2, más 1, 3. 3. Y fíjense, si yo agarro mi función inversa y agarro el elemento 3, 1/2 por 3, 3 medios. 3 medios menos 1/2, ¿cuánto es? 3 medios menos 1/2. 1. Es 2 medios, que es 1. Fíjense que si yo agarro el elemento 1, le aplico f, voy al 3. Si agarro el 3, le aplico la inversa, ¿se ve que vuelve al 1? Se ve, ¿no? Sí, sí. Si agarro, por poner otro, el numerito 0, lo aplico f, ¿a dónde va a parar? F de 0, A 1. 1. Si agarro el 1, fíjense en la inversa, 1/2 por 1, 1/2, 1/2 menos 1/2, ¿ven que vuelve al 0? Entonces se ve, ¿no? Yo agarro un numerito, le aplico f, me devuelve una imagen. Si agarro esa imagen, lo meto en la inversa, me vuelve al f. Me vuelve al elemento del que partí antes. ¿Está? Esto se puede ver con cualquier número. ¿Ok? Y si vamos a gráficos. ¿Eso me sirve para verificar el cálculo que hice o no?
Sí, era para mostrarles que esto que estaba diciendo acá arriba, cómo se puede ver en un ejemplo particular, ¿sí? Y ahora, si vamos a el gráfico, vamos a graficar las dos funciones, f y su inversa, en, ¿cómo se llaman? En un mismo sistema de ejes. Entonces, 2x más 1, ordenada al origen 1, pendiente 2, repaso un poquito lo que hacíamos. ¿Se acuerdan que era, si tiene pendiente 2, me corro 1 y subo 2? ¿Sí? Así graficaba una lineal rápido. Y esto, básicamente, sería el gráfico de f. Después, si agarro la función inversa, que tiene ordenada al origen menos un medio, o sea, si esto es menos 1, por acá estará el menos un medio, esta es la ordenada al origen, y la pendiente es un medio es que me corro 2 a la derecha y subo 1. ¿Sí? Acá esto sería altura un medio. Donde caigo, marco otro punto, los unimos. Bueno, muy bien. Teniendo el celu, qué sé yo, no sale, pero la idea es que si miran, imagínense que estas son dos rectas, aunque están medias torciditas, pero son dos rectas, se cumple esa simetría que les decía hace un rato de igual a x. ¿Sí? Tengo ese espejo. Y acá donde se van a cruzar es un punto donde y tiene que ser igual a x. Y ese punto, si quieren a modo de verificación, lo podemos calcular. Yo para calcular este punto, ¿qué debería hacer? Igualar las dos funciones. Exacto. Agarro mi f, la igualo con la inversa. Agarro el 2x más 1, lo igualo con un medio de x menos un medio. ¿Sí? Despejo, esto es un despeje simple. Junto a las x de un lado, quedan 3 medios de x. Números del otro, queda menos 3 medios. Cuando paso el 3 medios dividiendo, ¿estamos de acuerdo que queda menos 1? Y si x vale menos 1, fíjense que si lo meto en f, queda 2 por menos 1, menos 2, más 1 da menos 1. Y si lo pongo en la inversa, un medio por menos 1, menos un medio. Menos un medio, menos un medio es menos 0,5. Menos 0,5 es menos 1. Se ve que en este caso, el i de las dos funciones es menos 1. Y está bien, ¿no? Porque el punto de intersección entre una función y su inversa, si es que tiene punto de intersección, se tiene que dar en puntos que estén sobre la línea donde i es igual a x. ¿Ok? El punto menos 1, menos 1. ¿Sí? Yo de menos 1, si le aplico f, voy al menos 1. Y si agarro el menos 1 y le aplico la inversa, voy al menos 1. ¿Sí? Este sería el punto de intersección. Más o menos este está. ¿Sí? Bien. Si vamos a otro ejemplo, y acá es donde hay que empezar a tener un poquito más de cuidado. Si yo tengo x cuadrado, esta función no cumple en todo su dominio. Si yo me digo que la función es de R en R, no cumple ni con la inyectividad ni sobreyectividad. En realidad no cumple con la biyectividad de ninguna manera. Básicamente, ¿por qué? Porque hay dos elementos de acá, hay un montón, ¿no? De pares de elementos que tienen la misma imagen. Por ejemplo, el 1 y el menos 1 valen 1, tienen la misma imagen. Son dos elementos que van al mismo i. Si yo después quiero hacer la vuelta, no sé a quién ir. Tengo el 2 y el menos 2 que van al 4. Si quiero hacer la vuelta, no sé a quién ir. Tengo el 3 y el menos 3 que van al 9. Si quiero hacer la vuelta, no sé a quién ir. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces ahí tengo que tener cuidado. Después, escrito así, esto como, no como imagen, como codominio, tengo elementos
por ejemplo, el -3, que no es imagen de nadie. Tengo elementos sueltos que están acá, que si quiero hacer la vuelta, no sé a dónde mandarlos. Entonces, tengo problema. La idea es que acá uno debería retocar estos dos conjuntos y quedarse con pedacitos donde la relación sea 1 a 1. Para arreglar el problema acá, que no haya elementos sueltos, lo que hago es escribir la imagen. Eso es lo primero. Entonces, yo voy a decir 0, x cuadrado, la imagen es 0 más infinito. ¿Sí? Ahí ya tengo el problema que no hay ningún elemento suelto en mi conjunto de llegada. Y en el dominio, lo que hago es que... ¿Qué dice la imagen? Porque la función x cuadrado, creo que todos saben mirar la imagen, ¿no? Del i del vértice a más infinito porque la es positivo. Lo puse en una función que suponía que ya mirándola todos saben ver la imagen, pero si no es una cuadrática, le calculo el vértice, miro el signo de A y calculo la imagen. ¿Ah? Un cuadrado nunca te va a dar negativo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que esta es la imagen? ¿Sí? Bueno, avanzo. Entonces, lo que hago ahora es quedarme con... Si yo tengo una sola rama de la parábola, 2x distintos de esa rama de la parábola tiene i's distintos. La relación es 1 a 1. No tengo dos elementos que tienen la misma imagen, que entonces no sé después a quién volver. Entonces la idea es que una cuadrática, yo me quedo con una rama o la otra. Por ejemplo, me quedo con la rama que va de 0 a más infinito, y también me podría quedar con la rama que va de menos infinito a 0, y le pongo la misma imagen, me quedo con una rama o la otra, y ya sea una rama o la otra, con este conjunto de llegada, así definida la f, sí tiene función inversa, la puedo calcular y ver quién es. ¿Cómo lo hacemos? Sin pensar mucho, mi función inversa acá, intercambiamos los conjuntos, este pasa a ser el dominio, y el dominio de la f pasa a ser la imagen, que en este caso son iguales. Parece que no estoy haciendo nada, pero en realidad que quede claro que acá siempre los cruzo, ¿sí? F va de A a B, la inversa va de B a A, ¿ok? Siempre los cruzo. En este sí se va a notar más, porque como son distintos, queda bien claro que este es el dominio de la inversa, y esto es la imagen. ¿Ok? Esto lo puedo hacer sin siquiera conocer todavía la inversa, siempre y cuando yo sepa que así definida mi función, la relación es 1 a 1. ¿Ok? Que se cumple la biyectividad. Bien, ahora calculamos la inversa. Yo tengo y igual a x cuadrado, y ahora tengo que despejar x en función de y. ¿Sí? Yo tengo y en función de x. ¿Cómo despejamos acá al revés? ¿Qué debería hacer? X raíz cuadrada de y. Acá me queda raíz cuadrada de y. Y acá donde está la x, ¿qué queda? Módulo, la barra de módulo. Módulo. Y este módulo significa que aparecen dos posibilidades. Una es que x sea raíz de y, y la otra que x sea menos raíz de y. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. El módulo me abre el positivo y el negativo de esto, ¿sí? Y entonces tengo una posibilidad de función inversa, que es la raíz de x, otra posibilidad de función inversa, que es menos la raíz de x. ¿Sí? Y Sí. x, fíjense que en los dos casos, si yo tengo raíz de x o menos raíz de x, ¿cuál es el dominio de cualquiera de estas dos funciones? ¿Cuál debería ser el dominio si tengo una raíz cuadrada?
Todos los reales mayores a 0. Debería ser todos los reales mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, si miran acá, tengo mayor o igual a 0, mayor o igual a 0. Fíjense que en los dos casos, los dominios quedaron bien. Ahora, ¿cómo es la imagen de la raíz cuadrada de un número? En general, lo que devuelve, ¿cómo es? ¿Puede ser negativo la raíz cuadrada de un número? No. No. Si existe, la raíz cuadrada de un número es positiva. O, como chico, puede ser 0 si lo de adentro vale 0. ¿Sí? La raíz de 0 sí existe y vale 0. Y en este caso, si esto siempre es positivo o 0, si después le pongo un menos adelante, todo esto, ¿cómo es? Negativo. Lo que devuelve. ¿Es negativo o 0? Entonces, fíjense que aparecieron dos posibilidades. En los dos casos, la x tiene que ser mayor o igual a 0. En los dos casos teníamos que la x era mayor o igual a 0. Pero en el caso de la imagen, estas son los positivos y 0, que corresponde a esta. Y estos son los negativos y 0, que corresponde a esta de acá. Entonces, cada rama de la parábola que yo me quedé acá arriba, me dio una función inversa, que cuando la despejamos es esta o esta. ¿Ok? Y gráficamente, si uno lo mira, tenemos, en el caso de x cuadrado, con la rama de 0 a más infinito, ¿sí? De toda la parábola me quedé con esta rama. Si yo pongo igual a x, mi eje de simetría para las inversas, la inversa es la raíz de x, que si yo hago un espejo respecto de ese eje, queda algo así. Esta es f y esta es la inversa. Y para la rama negativa, ¿sí? La rama desde menos infinito a 0 de dominio, la imagen es de los positivos, y 0, 0 más infinito. Cuando yo pongo igual a x, el mismo eje de simetría, fíjense que la inversa, el espejo, queda acá abajo. Y fíjense cómo todo es consistente, ¿no? Porque si esto es la raíz de x, ponerle un menos adelante hace un espejo acá abajo. Este mismo gráfico se refleja acá abajo. Y ese de acá abajo no es ni más ni menos que este, ¿sí? Como todo cierra por todos lados, ¿no? Este es f y esta es la inversa. Entonces, la función x cuadrado, si yo me quedo con una rama o la otra, cada rama tiene su función inversa, raíz de x o menos la raíz de x. ¿Ok? Y todo es consistente con lo que era simetría, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y vamos a hacer, en estos minutitos que queda, una o dos cositas más, y así por lo menos tienen las herramientas para poder completar la guía 3, que es agarrar una función como puede ser 2 sobre x más 1 menos 3, una función homográfica, y calcularle la inversa. Esta función homográfica, cuando queremos calcular la inversa, ¿qué hacemos? Primero definimos bien conjunto A y B. Dominio reales menos 1, ¿sí? Y la imagen son los reales menos. ¿Quién va a ser la asíntota horizontal de esto? ¿Quién es la asíntota horizontal? Si yo miro el límite en el infinito, Menos 3. esto tiende a 0, menos 3. Así que la imagen son los reales menos 3. Y la idea es que una función homográfica A ver. cumple con la biyectividad, ¿sí? Cumple que la relación es 1 a 1. Recorta. Y si la ¿Qué está escrito fijo? relación es 1 a 1... Muéstrame. A ver, esperen que hay silencio, que si no... Si la relación es 1 a 1, la función inversa va a ir de los reales menos 3
y la imagen van a ser los reales menos menos 1. Eso va a ocurrir en una homográfica, ¿sí? Intercambio, dominio-imagen. Y cuando queremos calcular la función inversa, en este caso no es muy complicado, ¿no? Porque y igual 2 sobre x más 1 menos 3, y si ahora queremos despejar x, ¿cómo hacemos? Primero, ¿a quién pasamos? Paso el menos 3 sumando para... Paso al menos 3 sumando. Después, El x más 1 multiplicando. y más 3 por x más 1 multiplicando. Después, de acá, ¿cómo sigo? ¿Factor común y? ¿Por qué factor común y? De nuevo, ¿yo qué quiero despejar? Yo tenía y en función de x, y ahora quiero x en función de y. Quiero dejar la x solita. Esto no tiene x. Entonces lo paso dividiendo del otro lado. ¿Sí? Así como está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Y qué me faltaría hacer? El 1 restando. Una vez que despejé x en función de y, todo esto es mi función inversa. Y lo único que me faltaría hacer es, donde hay una y, pongo x. 2 sobre x más 3 menos 1. ¿Está? Me quedó de nuevo una función homográfica. Fíjense que el dominio de esta función homográfica son los reales menos menos 3, consistente con esto. Mi inversa tiene dominios reales menos menos 3. Y la asíntota horizontal de esto, límite en el infinito, 2 sobre todo esto se va a infinito, tiende a 0, menos 1. La asíntota horizontal está en menos 1. Si la horizontal está en menos 1, la imagen son los reales menos menos 1, consistente con esto. Como todo cierra, ¿no? Esta es mi función y esta fue su inversa. Y como para cerrar y que tengan el ejemplo, si quieren, difícil, cuando hay funciones homográficas para calcular inversa, supongamos que me aparece una función homográfica que sea algo así, con x en dos lugares. Si la x está en dos lugares, el dominio son los reales menos el 5, la imagen son los reales menos, la asíntota horizontal en este caso, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir? En 2. ¿Sí? Coficientes principales, así que la asíntota horizontal está en 2, la imagen son los reales menos el 2. Sin haber hecho mucho, podemos decir que esta función homográfica, que es biyectiva, va a tener como dominio la inversa, los reales menos el 2, y la imagen, los reales menos el 5. El tema, y acá es lo más difícil, entre comillas, tampoco es tan complicado, yo tengo y en función de x, y quiero despejar al revés, pero la x está en dos lugares. ¿Cómo arrancamos? Primero, Y por x, es x menos 5. perdón, x menos 5 acá. Primero pasamos este x menos 5 multiplicando, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? Paso el 3 restando. Sí, pero antes de pasar el 3 restando, acá, ¿qué me conviene hacer? De este lado. Hago esta distributiva, ¿sí? Entonces me queda y por x menos 5y. Y de nuevo, no tengo que perder de vista que lo que yo quiero es despejar x en función de y, pero la x está acá
y está acá. ¿Qué podría ser? Juntarlas. Los paso todo de un lado, ¿sí? Y x menos 2x igual a 3. Y lo que no tiene x, ya lo pongo del otro lado, ¿sí? Este 5y lo paso sumando. ¿Se entiende? Pasé este restando y este sumando. Entonces, todo lo que está con x está de un lado, lo que no tiene x del otro. Y acá viene el paso clave. ¿Cómo hago para despejar x? ¿Qué puedo hacer entre este término y este término? Paso el i dividiendo y el menos 2 también. Pero ¿cómo lo puedo hacer? No puedo pasar este dividiendo y después este dividiendo, pues son dos términos distintos. Antes de hacer algo más o menos como lo que estás diciendo, ¿qué debería hacer? Factor común. Clave, exacto, factor común x. Entonces me queda y menos 2 multiplicando. ¿Sí? Queda ahí. Y una vez que le saqué factor común, que quedó la x, que estaba en dos lugares, quedó en un solo lugar, todo esto que no tiene x, lo paso dividiendo. ¿Sí? Y una vez que ya tengo x en función de y, voy a poder decir mi función inversa es 3 más 5x sobre x menos 2. ¿Sí? Y acá tengo f y su inversa. ¿Ok? Después pueden hacer un gráfico, ver las hipérbolas y ver que esa simetría igual a x queda. Hay que hacerlo con cuidado, esos dibujitos, para que más o menos se vea bien la simetría. No nos vamos a meter con eso. Sí tienen que manejar bien esto que estuvimos haciendo, ¿sí? Agarrar una función lineal, una homográfica de cualquier tipo y despejar, calcular su función inversa, mirar dominio, imagen, etc. ¿Ok? Bien. Sí, supongo que hoy no sé si en el transcurso del día, mañana como mucho, van a poder subir y ver esta clase. Bueno, nos estamos pasando ya un poquito de las 10, quizás tienen otras clases de otras materias. Sí. Pero lo que quiero recordarles a todos los chicos es que mañana vence el plazo para hacer la autoevaluación obligatoria. Los que no lo hayan hecho todavía tienen que hacer esa autoevaluación para poder después rendir los parciales. Es obligatoria. La nota no importa, pero sí tienen que dar el presente. Importantísimo eso, ¿sí? Entren, les va a servir a ustedes también para darse una idea cómo están parados, ¿sí? Abran el examen los que no lo hayan hecho, hagan lo que hagan, como escucharon no va a importar la nota, sí les va a servir a ustedes para saber si más o menos están entendiendo algo o no, y el presente para poder estar en condiciones de rendir después los exámenes. Si no, creo que quedan afuera y ya después no van a poder rendir el examen. ¿Está bien? Bueno, y con esto que hicimos hoy, tienen las herramientas junto con todo el material que pueda haber en el campus, que encuentren ustedes en internet, en recorrido de matemática, en la página oficial de la cátedra, con todo el material, videos, más esto que pueden estar viendo y reviendo después en YouTube. Pueden terminar hasta la práctica 3, todo, ¿sí? Inclusive los surtidos. Quizás haremos un ratito de consultas, reforzar alguna idea que no haya quedado clara, pero va a ser importante que ustedes puedan avanzar con esto y traigan sus dudas, sus consultas, o vayan preguntando a través de los foros. Todo esto así ya después podemos arrancar con la práctica 4, ¿sí? Ya estamos casi en recta final para el primer parcial, queda poquito.
y es intenso el final, así que no se cuelguen mucho. Dale, muchas gracias. No, por nada. Nos estamos viendo profe. Chao, el gracias. lunes. Chao. Hasta luego.